Buenos días a todos y a todas, hermanos y amigos. En esta mañana quiero compartir un tema muy importante que ha sido para mí, y es la actitud con que yo administro el dinero. Hay dos formas de administrar el dinero: de una forma necia o de una forma sabia. Fíjense que los cobradores de impuestos y otras personas de mala fama a menudo buscaban a Jesús para escuchar sus enseñanzas, estar atento a sus enseñanzas. Una de las veces les contó dos parábolas, la de la oveja perdida y la moneda perdida. Y para ilustrar mejor esa enseñanza, les contó lo que conocemos como la parábola del hijo pródigo. Esta parábola del hijo pródigo, Dios me ha permitido sacar 5 temas. Lo abordé en 5 temas. La parábola del hijo pródigo. 1. La necedad del hijo menor. 2. Arrepentimiento del hijo menor. 3. Un padre amoroso y misericordioso. 4. La hipocresía del hermano mayor. Y 5. Un padre que busca la unidad familiar. Pues el día de hoy voy a compartir el tema la necedad del hijo menor, que está basado en Lucas 15 del 11 al 16. Es el tema precisamente de hoy, la necedad del hijo menor. Lucas 15 del 11 al 16. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y por lo que nos estás enseñando el día de hoy, Señor. Te rogamos, Padre, que esta parábola del hijo pródigo que todos conocemos y que vamos a abordar realmente la necedad del hijo menor, te pido que abras nuestro corazón para que podamos aprender, y sobre todo, Padre, que no nos hagas oidores olvidadizos, sino que pongamos por obra lo que aprendamos hoy. Ayúdanos, Señor, a estar concentrados, compenetrados, para que podamos aprender de tu palabra, en tu santo nombre. Amén. Como les decía, la necedad del hijo menor, y lo estoy basando en Lucas 15, del 11 al 16. También Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. La necedad del hijo menor en la administración del dinero. Y es que nosotros sabemos que cuando el dinero llega, el dinero ahí está, poco o mucho, pero ahí está el dinero. Lo que va a hacer el cambio, lo que va a hacer la diferencia es la forma como tú y yo administramos el dinero. Entonces tenemos 2 opciones para administrar el dinero. Uno de una forma necia y otro de una forma sabia. Y la administración del dinero no solamente consiste en la forma como gastamos el dinero. O sea, si lo gastamos de una forma sabia o lo gastamos de una forma necia. Cuando digo gastar, pues incluye si lo inviertes, si lo ahorras o lo gastas en tus asuntos personales. Pero no solamente la administración del dinero no solamente tiene que ver cómo usamos el dinero, sino también la administración del dinero tiene que ver cuál es la fuente de ingreso, cuál es la fuente de lo que originó la entrada de ese dinero. Ahí también entra la actitud necia
o la actitud sabia. Entonces vamos a analizar este pasaje, Lucas 15, del 11 al 16. Jesús dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y aquí los que tenemos más de un hijo, sabemos de que, y también el que solo tiene un hijo, porque como estamos hablando de actitud, o sea, una persona, aunque tú solo tengas un hijo, vas a ver que tu hijo a veces tiene actitudes necias y a veces tiene actitudes sabias en la administración del dinero. Pero aquí el caso es que el papá tenía 2 hijos. Tenía 2 hijos. Y aquí es interesante cómo los hijos van reflejando la forma en cómo administran el dinero. Como les digo, desde cómo obtuvieron ese dinero, puede ser de una forma sabia o de una forma necia. Y cómo usan ese dinero, también pueden ser de una forma sabia o una forma necia. Un hijo puede actuar entonces con necedad o con sabiduría cuando administra el dinero. Cada hijo tiene sus propias intenciones y deseos hacia sus padres. Mire que aquí interesante. Cuando nosotros tenemos hijos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que honren a sus padres, a que te honren a ti y a mamá como padres. Porque cuando tú les enseñas a los hijos a que honren a sus padres, entonces ellos van a empezar a verte a ti y van a empezar a honrar a Dios. Porque eso es lo que transmitimos nosotros. El objetivo de que los hijos honren a sus padres es para que los hijos vayan encaminándose a honrar a Dios. Y entonces podemos ver que los hijos a veces actúan hacia nosotros como padres de una forma sabia o de una forma necia. Existen hijos sabios y existen, hijos con conductas sabias, hijos con conductas necias. Aunque solo tenga uno, aunque tú solo tengas un hijo, vas a ver que algunas veces tu hijo muestra actitudes sabias y algunas veces actitudes necias. Pero aquí el punto es que el hijo sabio alegra el corazón de sus padres. El hijo sabio, el hijo que toma buenas decisiones. Cuando hablamos del hijo sabio, es el hijo que lee las escrituras y que sus decisiones las marca en el contexto, en el entorno de lo que dicen las escrituras. Ese es el hijo sabio. Como les digo, va a depender de cuánto tú como padre le has enseñado a tu hijo a leer la palabra, a meditar en la palabra, para hacer conforme a lo que está escrito aquí, para convertirse en un hijo sabio. El hijo sabio alegra el corazón de sus padres, pero el hijo necio hace sufrir a sus padres. Una conducta sabia en la administración del dinero de tus hijos, eso te va a dar descanso como padre. Pero en la administración del dinero de tus hijos, con una actitud necia que tengan ellos, o sea, falta de sabiduría, eso te va a provocar angustia a sus padres. Entonces aquí se trata de que el padre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes. O sea, le dijo el hijo, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Eso es lo que le está diciendo. Dame la parte de la hacienda que me corresponde. Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Padre, dame la parte de la herencia que me toca. O sea, es interesante cómo la actitud necia se ve desde cómo es la fuente, la entrada del dinero. Este joven, este hijo menor, desde el momento que estaba queriendo la entrada del dinero, estaba tomando una actitud necia. Porque una petición, esa petición que el hijo le hizo al padre, es una actitud necia, porque prácticamente le estaba diciendo, quiero mi parte de la herencia ahora, antes de que tú mueras. Antes de que mueras, que equivale al deseo de la muerte de su padre, porque no es costumbre dar una herencia antes de que muera. Entonces, desde ahí podemos ver
el corazón necio, esa actitud necia que tenía este hijo menor, que estaba deseando que su papá muriera para que le diera la parte de la herencia. Y es que, como era el hijo menor, le tocaba el 33.33% del 100% de todos los bienes de su papá, ya que el hijo mayor le correspondía el doble, o sea, el 66.67%. Pero en ese tiempo, pues igual es inusual, pero no es insólito que un padre reparta sus bienes antes de morir. O sea, pero no es usual. Y esto es lo que le estaba pidiendo el hijo. O sea, qué interesante, hay que irse al fondo del corazón, la intención. Tú puedes ver cuando un hijo tiene actitud necia y cuando tiene actitud sabia. En este caso, en la fuente, en la entrada de dinero. ¿De qué forma estaba queriendo tener dinero? El asunto es que el papá lo que tenía era hacienda o ganados, pero en realidad ese 33% no era en efectivo. Tuvo el hijo que vender, o el papá venderlo, la parte de la hacienda, para darle a su hijo el 33.33% de todo el 100% que costaba o que estaba evaluada toda la hacienda o toda la propiedad del hijo. Tuvo que hacerlo. Oiga bien, cómo un hijo necio para tener dinero puede obligar a su papá a que venda lo que tiene para darle dinero. Desde ahí es una actitud necia. Así que pongamos atención. El primer paso demuestra tu actitud sabia o actitud necia, como en este caso el hijo mostró una actitud necia desde el origen de los fondos. ¿Cuál fue la fuente de ingreso? ¿Qué medios utilizó para tener ese dinero? Obligó a su papá a que vendiera el 33.33% de toda su propiedad. Eso en el caso del versículo 12. Vamos al versículo 13. Fíjense bien, el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, o sea, esto nos está diciendo que tuvo que vender, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, se fue lejos. O sea, como quien dice, que no me vean cómo voy a administrar este dinero. Quiero ser independiente. O sea, no quiero depender de mis padres porque ya tengo la plata y ahora la voy a usar de la forma como yo o como a mí me parece que es lo mejor. Donde todo que pasó ahí en esa ciudad, todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Todo lo malgastó, llevando una vida desenfrenada. O sea, no solo malgastó el dinero, sino que aparte de eso llevaba una vida desenfrenada. Usted sabe que una vida desenfrenada es que pones tu vida en peligro. Eso quiere decir una vida desenfrenada. O sea, cuando tú vienes en una cuesta en el carro y vienes sin freno, ¿qué pasa? Vienes en peligro. Cualquier cosa, cualquier daño te puede pasar porque vienes sin freno en esa bajada. Eso es vivir una vida desenfrenada. Pones tu vida en peligro. O sea, miren qué interesante aquí. El hijo, como dicen, el que no le cuesta nada, no lo valora. Y eso fue lo que pasó con el hijo. O sea, llegó el dinero, ha sido de manera fácil, amenazante, malintencionada. De la misma forma, con esa actitud necia, administró todo el dinero. Derrochó todo el dinero y llevaba una vida desenfrenada. La necedad del hijo en la administración del dinero. Eso es lo que podemos rescatar de ahí. La necedad del hijo en la administración del dinero. Derrochando el dinero y viviendo una vida perdida, sin control. Mire qué intencional. Agarró el dinero y ya lo planeó, se fue lejos, para que nadie viera cómo iba a administrar el dinero. O sea que él premeditadamente ya sabía en qué iba a usar ese dinero, porque dice que se fue lejos, ¿verdad? Y de alguna forma aprovechó
a sacar todos los deseos de la carne y viviendo, derrochando el dinero y llevando una vida desenfrenada. Malgastó el dinero viviendo perdidamente y sin moderación. Así gastó el dinero. O sea, qué doloroso, ¿verdad? Qué doloroso saber de que tanto dinero, que tanta fortuna que amasó y cómo se le fue, y no solamente que lo administró mal, sino que dañó hasta su propia vida. Puso su vida en peligro con esa administración del dinero. El versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Cuando todo lo malgastó, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle, comenzó a pasar necesidad. Cuando ya no tenía dinero, cuando ya no tenía nada, comenzó a pasar necesidad. ¿Por qué? Cuando tenía dinero y lo derrochó viviendo perdidamente, es probable que tenía amigos, ¿verdad? Porque ese es lo que dice el refrán: dime cuánto tienes, tanto vales. No tienes nada, no vales nada. Eso es lo que dice el mundo. Y comenzó a morirse de hambre, porque no tenía dinero y tenía hambre. Él comenzó a pasar hambre. Con esta actitud necia, el hijo sufre cuando le falta el dinero. O sea, veamos aquí. Vino una gran hambre en ese país. Si no tiene dinero, empieza a pasar necesidades. Fíjense cuál es el cambio que va teniendo una actitud necia en la administración del dinero. Gasta todo el dinero sin pensarlo, como que el dinero iba a ser como un manantial, una fuente de agua que corre y que nunca se va a terminar. O sea, esa es una actitud necia. No sé, tú que estás escuchando, ¿verdad? Y que podamos aprender de esto. El dinero hay que sea producto de tu trabajo. No estés dependiendo de lo que tus padres tienen, sino que tú tienes que trabajar para tener tu propio dinero. Porque si el dinero que te cuesta lo vas a administrar bien, no lo vas a malgastar. Entonces, cuando tú administras el dinero, cuando tú usas ese dinero, sabiamente estás hasta protegiendo tu vida, porque no la usas para vivir perdidamente o para derrochar el dinero. El versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para apacentar cerdos. Oiga bien en lo que terminó. Y lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, para que le diera de comer a los cerdos, para cuidar a los cerdos. Cuando al hijo necio le falta dinero, se ve obligado a trabajar de lo que sea, porque tiene hambre y tiene que comer. Pero miren qué interesante, hasta qué nivel bajo llegó, recordemos, un judío. El hijo no tenía la menor intención de regresar a su casa. Fíjense, porque en ese momento no pensó: tengo tanta hambre, estoy en la miseria y voy a regresar a mi casa. En ese momento no estaba pensando en eso. El hijo menor no tenía ni siquiera la menor intención. Y eso es lo que pasa. Un corazón endurecido, aunque sea administrando pésimamente o perdidamente el dinero y haya quedado sin nada, pero ahí su necedad endureció el corazón. El corazón se endurece por el engaño del pecado. Él había vivido una vida perdida, su corazón estaba endurecido de tal forma que ni siquiera estaba pensando en regresar a su casa. El trabajo que consiguió fue de ir al campo a apacentar cerdos. ¿Qué significa apacentar cerdos? Que los tenía que cuidar a los cerdos, que los tenía que proteger a los cerdos y dar de comer. Eso es apacentar. Cuidar, proteger y dar de comer. Esto para un judío
era un empleo de un hijo necio en bancarrota. Oiga bien, esa era una actitud, un empleo de un hijo necio y en bancarrota. Para los judíos, recordemos, los cerdos eran los animales más impuros, lo que resultaba irónico para un judío este tipo de trabajo. O sea, los judíos, para ellos, los cerdos eran animales los más impuros, lo que resultaba irónico para un judío. ¿Cómo es posible? Si son los animales más impuros, ¿cómo es posible que yo voy a trabajar de cuidarlos, de protegerlos y de dar de comer día y noche? Porque era en el campo, aguantando sol en la noche y sereno, lluvia en la noche, perdón, y en el día aguantando sol. Entonces era irónico porque ¿cómo es posible que siendo los animales impuros iba a trabajar de eso? Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Que este hijo había tocado fondo, había llegado hasta lo más bajo. Eso es lo que pasa cuando tú administras el dinero de una forma perdida y viviendo desenfrenadamente. Tocas fondo, llega hasta lo más bajo. Y en este caso, un judío cuidando cerdos, protegiendo cerdos, dándoles de comer, era lo más bajo que podía llegar, el trabajo más bajo. Lo que resulta irónico, este tipo de trabajo para un judío. Estuvo dispuesto a hacer un trabajo que era contrario a las costumbres judías. O sea, miren qué interesante. Cuando una persona no administra bien el dinero, después está dispuesta a hacer lo que sea contrario a las costumbres, a las buenas costumbres y a las leyes. La gente se mete con tal de tener dinero, no importa si el trabajo es ilícito o no, pero se mete porque tiene necesidad de dinero. Mire a lo que te lleva una actitud necia en el uso del dinero. Te lleva a trabajar de lo que sea. Hoy en día, ¿cuántas oportunidades de entrada de dinero te salen y después la policía anda detrás de ti? Porque esa forma de obtener dinero es ilegal. Entonces, pero tú te vistes obligado a meterte en ese tipo de negocios para generar ingresos porque lo que tenías lo administraste mal, viviendo de una forma desenfrenada y perdidamente. Veamos el 16, el versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba nada. Nadie. Fíjate qué interesante. Nadie le dio nada. Nadie se las daba. Las algarrobas, según biblija.net, dice que las algarrobas son en forma de vainas de algarrobo. Es un árbol común en Palestina. Estas vainas servían de alimento a los animales y la gente sin recursos económicos también las comía en casos de extrema necesidad. Este hijo necio llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, agradables para comer. Yo no sé si tú alguna vez has tenido un hambre, tremenda hambre, que comes lo que sea que te pongan, lo sientes delicioso. Yo recuerdo que cuando yo estaba niño, me acuerdo yo que la comida no estaba lista y con mis hermanos teníamos hambre y lo que hacíamos era que nos íbamos mi abuela tenía una huerta, tenía muchos árboles y entre ellos estaba el árbol, le dicen ciruelas en mi pueblo, yo soy del sur de Honduras, le decimos jocotes en Amapala. Entonces yo me subí a los árboles
y cortaba hojas de los jocotes o de las ciruelas, pero hojas que estuvieran verdes. Entonces yo las bajaba y mi hermana las lavaba bien y les echaba limón, sal, chile y eso comíamos. Comíamos hojas verdes de jocote con sal, limón y chile. Y eso era porque teníamos hambre y no mirábamos que estaban haciendo comida en la casa. Y nosotros comíamos con eso. O sea, yo no sé si tú alguna vez has comido hojas de jocote, hojas de ciruela. Yo sí las comí porque me vi en la necesidad. Y eso es lo que pasa. Cuando tú tienes hambre, comes lo que te pongan. Y este hombre llegó a desear, no dice la palabra que las comió, llegó a desear comer esos alimentos de los cerdos. Le parecían muy agradables para comer. Estas vainas no eran aptas para el consumo humano. Pero el asunto es que nadie le daba nada. Nadie le daba limosnas. Su situación era muy angustiosa y desesperante. ¿En qué tristeza pasa una persona que ha administrado el dinero de una forma, viviendo de una forma desenfrenada? Un hijo que por su necedad llegó a tener tanto dinero, pero en forma incorrecta. O sea, lo obtuvo de forma incorrecta y por su misma necedad derrochó el dinero y quedó en bancarrota, deseando comerse la comida de los animales impuros. O sea, llegó hasta el punto más bajo. Llegó hasta el punto más bajo. Y todo por mal administrar el dinero o administrarlo pésimamente. Los invito a que leamos Proverbios capítulo 20, en el versículo 21. Proverbios 20, 21. Dice, una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, al final no es de bendición. Repito, Proverbios 20, 21. Una herencia que se obtiene demasiado temprano en la vida, al final no es de bendición. O sea, cuando dice demasiado temprano es que ni siquiera esperó que los papás se murieran. Obligó a que sus padres le vendieran para darle su parte. Eso es demasiado temprano. Entonces dice que cuando tú obtienes una herencia de esa forma, al final no es de bendición. Te va a ir mal. O sea, porque estás obteniendo dinero con una actitud necia y de esa misma forma lo vas a usar. Al punto en que llegó este muchacho, el hijo menor, estas son consecuencias de una actitud necia en la administración del dinero. Las consecuencias se pasan. O sea, revisa tu intención, revisa la intención de tu corazón. Cuando tú vas a tener dinero, ¿cuál es la fuente? ¿Es legal? ¿Es aceptable? ¿Es correcto? ¿La forma como lo estás obteniendo el dinero? Tienes que pensar en eso, porque si desde ahí es una forma ilegal, entonces eso es un indicador que lo vas a malgastar, lo vas a derrochar, lo vas a administrar de una forma mala, pésima y hasta aborrecible el uso de ese dinero. Y por lo tanto te va a ir mal. Las consecuencias van a ser malas. O sea que en vez de ser de bendición, va a ser de maldición. Esta situación crítica de este hijo menor simboliza, miremos, pongamos atención aquí, tu actitud necia, alejada de Dios. Eso es lo que pasa. Este joven, este hijo menor, estaba alejado de Dios. Recuerden, se alejó del Padre. Eso es alejado de Dios. Se alejó de su papá para que no lo viera cómo iba a administrar el dinero. Entonces, una actitud necia es cuando tú te alejas de Dios. Cuando tú te alejas. Recordemos, el que construye sobre la arena es un hombre necio.
pasan todo lo que le va a pasar y se viene abajo. Es de maldición. En la administración del dinero, tú muestras tu actitud. Si estás, dice, cercano está Jehová a los que le temen. O sea, en la administración del dinero considera que Dios está ahí, el sabio, pero el necio se aleja, busca la oscuridad donde nadie lo vea y separado del Señor, nada bueno vas a hacer. Te vas a encontrar en una situación tan crítica, tan angustiosa, que no vas a poder salir por tus propios esfuerzos o por tus propios méritos. No vas a poder salir. Vas a estar hundido y no vas a poder salir. Vas a querer salir de ahí, pero no vas a poder salir. Pero no vas a poder salir por tus propios méritos o por tus propios esfuerzos. Necesitas buscar al Padre. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy nos has enseñado cómo usar el dinero. Cómo usar el dinero desde que ingresa y cómo lo usamos de una manera sabia. Una manera sabia es considerando tu palabra, considerando tus principios, considerando tus estatutos. Por eso tú nos mandas a que guardemos para que hagamos por obra lo que hemos aprendido. Señor, te pido que nos libres de buscar fuentes de ingreso de manera ilegal, que sea producto de nuestro trabajo, que ni siquiera estemos pidiendo la herencia a los padres. O sea, es desear que se mueran. Te ruego que cada uno de nosotros pueda buscar obtener dinero de una fuente correcta, de fuentes de ingresos que sean agradables a ti, como personas sabias, y que en el uso del dinero, bien sea que lo gaste, que lo invierta o que lo ahorre, sea de una forma sabia, que no sea viviendo perdidamente, porque no va a ser de bendición, sino que de maldición. Y queremos no solamente eso, Señor, sino que aun cuando hemos administrado mal el dinero y que estamos viviendo angustiosamente, que no tratemos de salir por nuestros propios esfuerzos de ese hundimiento en que hemos caído, que no tratemos de salir por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios méritos, sino que te busquemos a ti. Que después de estar en la oscuridad, porque nos alejamos cuando el hijo menor decidió irse, se alejó del Padre, pero que la esperanza es volver a ti, volver a la luz. Gracias, en tu santo nombre. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz día. Bendiciones.